Son dos como formatos. Los formatos, como siempre, los he puesto. El año pasado también usamos otros formatos para encuadrar y esas cosas que estoy corrigiéndolos porque el año pasado estaban bien, pero creo que pueden estar mejor, así que aún no paso esos. Los formatos que voy a poner aquí, los de tomas de nota, tanto del tiempo de preparación como durante el debate, ustedes pueden hacerlos manualmente, si es que usan hojas en físico, para que puedan más o menos adecuarse, pueden imprimirlos, pueden cambiarlos, alterarlos, acomodarlos a sus preferencias, etcétera, porque a veces pues un formato nos puede limitar un poco, o sea, nos puede ayudar como una guía, pero también nos puede terminar limitando en algunas ocasiones. Al día de hoy vamos a hablar sobre toma de notas, sí, algunas recomendaciones y voy a explicar cómo qué cosa se busca mediante los dos formatos que he hecho. Mediante esos formatos voy a explicar qué cosas sí o sí deben estar dentro de una toma de notas efectivas y de esa forma, independientemente si les guste o no el formato, al menos ya saben qué cosas sí o sí tienen que estar en su hoja para que esas las acomoden y las ordenen de la manera en la que ustedes prefieran, ¿verdad? Entonces, mucha atención a esto. Primero, el formato de tiempo de preparación que he diseñado está hecho de esta forma, ya que se busca lo siguiente. Primero, siempre tiene que haber un espacio para que la moción pueda verse claramente y la moción pueda ser segmentada y agrupada, ¿verdad? Recordamos los ejercicios que hemos estado trabajando de segmentación y agrupación de conceptos de la moción. Bueno, en esta parte, lo ideal es que pueda haber un espacio para que la moción pueda ser visible y podamos de esa moción jalarle los conceptos, ¿cierto? Puede estar agrupado de la forma en la que lo he puesto aquí, podría estar como en vertical, podría estar aparte de los grupos, ya eso es como algo que más o menos podrían ir ordenando. La cosa es que eh, lo tengan presente. Luego, cerca a la moción tendría que estar la métrica, ¿sí? Podría estar debajo, podría estar al lado, la cosa es que la métrica esté allí clara, es decir, ¿de qué trata este debate? Este debate trata de en qué mundo existe mayor bienestar para las personas. Imaginemos que esa es la métrica, ¿sí? Es un ejemplo. Y esa métrica suele tener criterios, es decir, ¿cómo se va a cumplir el mayor bienestar? Bueno, que sea bienestar material y bienestar emocional. Imaginemos que lo divido en dos, ¿sí? Y esos dos van a ser los argumentos que voy a explicar. Siempre intentemos como especificar un poco más la métrica, ¿verdad? Si hablamos de en qué mundo hay mayor libertad, allá, bueno, ¿cómo consigo mayor libertad? Tres criterios para esto, podría decir. Primero, que exista un correcto acceso a la información, porque si no tengo información accesible, no puedo tomar decisiones completamente libres, ¿verdad? Segundo, que pueda tener oportunidades materiales para poder como tomar una acción, ¿verdad? No solo basta con saber qué puedo hacer, sino también implica poder hacerlo como tal. Tercero, que pues aquí ya puede ser algo como un poco más en principios, como que exista hasta cierto punto como una igualdad entre estas personas, no solamente a nivel de oportunidades, sino me refiero como ya a una igualdad quizás un poco más simbólica, ¿no? Un poco más como en ese aspecto un poco más abstracta, ¿sí? Que, la cual podríamos también agregarle al segundo punto si es que se nos complica tener tres. Yo pongo ahí, por ejemplo, dos criterios. Creo que con dos o tres criterios podemos tener una métrica bien especificada. ¿Qué voy a hacer con esos criterios? Ahorita vamos a ver. Luego, dentro del cuadro más grande, este rectángulo inicial que tenemos aquí, está como toda la parte del contenido, ¿sí? Está toda la parte que vamos a decir durante el discurso, se pone en esta parte. Luego, al lado derecho podemos ver que dice encuadre. Toda esta zona son cosas que no necesariamente vamos a decir tal cual, sino que nos ayudan a entender que, de qué va el debate, o sea, de qué no va y de qué va el debate, ¿verdad? Son, por ejemplo, caracterizaciones importantes, son, por ejemplo, eh, preguntas probables que se van a hacer, y de ese encuadre podemos coger, claro, algunas cosas para hacer el encuadre que decimos, ¿verdad? Porque hay un encuadre que pensamos y hay otro que es el que decimos. Porque podemos pensar muchísimas cosas, pero
hay que saber priorizarlas. Entonces, por eso, a un lado está la parte de pues el encuadre o los encuadres en las cuales podemos tener distintos puntos que son importantes a tener en cuenta porque probablemente otro equipo lo vaya a decir, porque probablemente sea una idea que tenemos pero que aún no sabemos cómo acoplar, pero creemos que va a ser importante. Lo tenemos en esta parte, ¿sí? En la parte del encuadre. Y la parte de abajo, como pueden notar también, son cosas para agregar durante el debate. Esta parte como se refiere a full adaptación dentro del debate, ¿sí? O sea, puede que haya preparado algo, pero que este algo cambie un poco y no voy a estar, por ejemplo, borroneando o tachando porque ese tipo de cosas puede que termine afectando mucho que en verdad pueda entenderlo. De ahí me pierdo en mis hojas y si me pierdo en mis hojas lo que ocurre es que me pierdo de mi discurso y si me pierdo en mi discurso me pongo nervioso y si me pongo nervioso, F, ¿sí? Todo termina en F, ¿sí? Entonces ahí en la parte de abajo está cosas que voy a agregar durante el debate, son como o cambios que voy a hacer o cosas que no se me habían ocurrido, pero con el transcurso del debate digo, puedo decir esto y lo pongo allí. Por ejemplo, un látigo en esta zona, lo que podría poner es puntos de choque, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser mis puntos de choque? Que aún no los tengo claros porque no he visto el debate, pero entonces en esta zona es donde yo podría poner eso. Un extensionista de gobierno o de oposición podría poner en la parte de para agregar durante el debate cuál es el punto clave con el cual yo estoy extendiendo, ¿no? Porque puede que esté en la zona de los argumentos, pero aquí yo lo pongo más explícito, así no se me va a pasar, ¿sí? Entonces, en síntesis, este esquema tiene tres partes. La parte del contenido como tal, la parte del contenido, que es la parte más grande, la parte de los encuadres, es decir, de las cosas que me podrían ayudar a controlar mejor la discusión, y la parte de la adaptación, que es la parte que tengo que llenar mientras transcurre el debate. ¿Sí? Las otras dos las lleno probablemente durante todo el tiempo de preparación y esta sí la dejo a cosas que voy a agregar durante el debate. ¿Sí? En mi hoja central, mi hoja de preparación. ¿Sí? Esta es la primera hoja que tendríamos que tener. Luego, dentro de la parte del contenido, podemos tener también como subpartes. Ya hemos hablado de la moción y la métrica, que es algo en lo que primero debo pensar y lo primero que debo anotar entonces. Luego voy a pensar, recordemos, en anticiparme a lo que probablemente me digan. Entonces pregunto, ¿qué dirán? Bueno, ¿qué van a decir sobre mi caso? Van a decir tal cosa. Ya, ¿cómo respondo a eso? Bueno, tengo esta respuesta. ¿Cómo más puedo responder a eso? Anoto todas las respuestas que se me ocurran en ese punto. Por ejemplo, si es que yo estoy en el debate de pues, enseñar hacking en las escuelas, que creo que es bastante gráfico para esto, es qué es lo que probablemente van a decir, que el hacking es malo, que el hacking lo hace gente mala, que quiere hacer cosas malas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo respondo a eso? Bueno, hay como una manera sencilla, ¿verdad? Explicar un poco más qué es el hacking, porque para que nadie pueda estar como diciendo necesariamente, es completamente malo, sino matizar un poco más. Entonces, la respuesta a uno sería, bueno, ¿qué implica hacking, no? ¿Verdad? Y ahí lo pongo en esa parte para saber que tengo que responder eso, si es que lo han dicho, o anticiparme, es decir, decirlo antes de que ellos lo digan. Si lo digo antes que ellos lo digan, pues de esta manera al menos ya puedo tenerlo como un poco más claro. Y así con cada cosa que se me ocurra que me van a decir. Me van a decir que no hay suficientes máquinas para poder enseñar esto, que no va a funcionar. Bueno, por ejemplo, eso no podría responderlo como que no se espera que de un día para otro se haga y ya, sino por algo la moción diría, esta cámara promovería la enseñanza del hacking en las escuelas, ¿verdad? Que se espera que sea un tránsito que se dé como a lo largo del tiempo, ¿no? En el cual se fomente que se enseñe, no es que se obliga a que se enseñe y que hay gente que simplemente no va a poder. Obviamente va a haber gente que no va a poder, pero es importante que se empiece. Entonces, ese tipo de respuestas lo voy a poner allí. Así estimulo mi mente para que en verdad piensen qué cosas me van a decir y que luego no me hagan la sucia de, yo sé cómo responder eso, pero no me da el punto. No me da el punto y sigo esperando a que me den el punto y no me lo dieron. Y pierdo porque tenía la respuesta, pero no me dejaron decirla.
y luego me ando quejando de, ay, no hay buena fe en el debate, pero en realidad yo debía haberme anticipado, ¿sí? Ya, claro, también es mala onda de que no tenga el punto, pero no deberías depender del punto para poder ganar. Si dependes del punto de información para poder ganar, es que no has anticipado bien, ¿ok? Entonces, cuidado con ello. Luego, la parte de los argumentos, es decir, los argumentos ya más propiamente dichos, ¿verdad? Porque las anticipaciones tienen cosas argumentales. Si se dan cuenta, son explicaciones también que voy a hacer sobre algún punto. Pero son puntos más que nada que están un poco más a la defensiva, si se dan cuenta, ¿no? A tratar de responder a cosas que nos van a decir para no recibir tanto daño, no recibir tanto impacto en nuestros argumentos. Los argumentos ya van a ser las partes como que tienen que ser las partes fuertes de nuestro caso. Sí, normalmente los argumentos se desprenden y deberían desprenderse de los criterios que hemos usado para la métrica. Recordemos, el criterio para la métrica que habíamos puesto como en qué mundo hay más bienestar, bueno, bienestar material, 1, bienestar emocional, 2. Primer argumento, ¿cómo conseguimos bienestar material? Con la emoción, ¿no? Bla, tal. Y aquí utilizamos ya, bueno, lo que hemos explicado en sesiones pasadas, ¿verdad? Afirmación, sustento, evidencia, impacto. Es como este sustento 1, este sustento 2, así puedo como ir caracterizando, agregándole cosas y construir el argumento. Eso ya no necesito volver a explicarlo. Y siempre, pues, pensemos en por qué esto es importante, ¿verdad? Esta pregunta nos debería llevar a volver a responder aquí hacia la métrica. Sí, entonces, argumento 1, argumento 2. No tienen que ser solamente 2. Yo he puesto 2 como ejemplo. Podrían hacerse un espacio aquí para que haya más. Pequeños argumentos por allí. Y tenerlos aquí. La cosa es que tengan un espacio en el cual puedan destinar solo a construir argumentos. ¿Sí? Un espacio solo a pensar en cosas que les van a decir, un espacio solo para la métrica y un espacio en general para las nociones. Dentro de los argumentos van a tener su espacio, por ejemplo, para mecanismos, caracterizaciones, que son cosas que hemos visto antes y que pueden poner dentro del argumento, como también hemos mencionado previamente. ¿Sí? Entonces, de esta manera, este formato a mí me parece que podría serles útil. Ahora, por ejemplo, puede haber personas que necesiten quizás recordar más fuertemente algunos aspectos. Entonces, por ejemplo, aquí lo que yo he buscado es recordarles siempre que tienen que pensar en por qué su argumento es importante, lo cual podría haber no puesto y podría estar simplemente dentro, porque ya lo hemos mencionado antes. Pero yo lo he puesto aquí. Por ejemplo, si es que a mí personalmente se me hace difícil recordar el tema de poner mecanismos, pondría una parte específica que diga pon los mecanismos aquí, para que yo pueda recordarlo, ¿verdad? Este y cualquier formato de toma de notas debería ayudarnos a mejorar nuestros aspectos individuales. Es decir, si es que yo noto que me olvido demasiado de esto, hago un espacio para ello en el cual diga, este espacio está vacío, tengo que llenarlo. Mi mente se acostumbra y de esta forma podemos ir mejorando, ¿sí? Por ejemplo, el formato que yo utilizo es relativamente parecido a este porque yo me olvido constantemente, por ejemplo, o al menos me olvidaba bastante del tema de los encuadres. Ahora que tengo esta parte aquí, sí o sí tengo que llenarla con encuadres. Y puedo anotar, ¿ok? Sí, más o menos de esta forma. Entonces, como les digo, el formato es este, el que yo puedo recomendarles, pero siempre, siempre, siempre hay que ver lo que nos hace sentir más cómodos al momento de explicar cosas, al momento de anotarlas. Y espero que esto les sirva más que nada como una guía, sí, para que puedan tenerlo. Este segundo bloque de talleres va a ser bastante de esto, o sea, de ya un poco más experimentar con las cosas que yo les puedo sugerir, pero que también muchas otras personas podrían sugerirles, ¿verdad? Entonces, y de ir probando. La parte anterior ya es más de sí conceptos y cosas que sí debemos recordar y comenzar a usar. Esta parte ya es más de es sugerible que lo hagan de esta forma, ¿sí? La cosa es que tengan una manera, tengan un sistema, porque si no tienen un sistema todo se desordena. Y si todo se desordena, estamos mal, ¿sí? No se trata pues tampoco de irse al otro extremo, ¿no? Yo les digo, pues pueden utilizarlo como que no, pero les digo que siempre utilicen algo para que puedan apoyarse en ello. Sí, no se trata de, yo puedo solo, no importa lo que diga Jorge para mejorar. Y
y se vayan así por su lado. Eso no suele funcionar. Luego, durante el debate. Durante el debate, en esta parte, por ejemplo, aquí lo he dividido más. Podrían ustedes, ya el tamaño de la hoja como es referencial, ¿verdad? Porque mientras menos hojas tengamos, suele ser más útil, según lo que he podido observar. Hay personas que cuando tienen muchas hojas se entreveran muchísimo, es decir, se confunden mucho porque tienen demasiadas cosas por demasiados lados y se pueden terminar perdiendo, ¿cierto? Pero hay personas que yo veo que más bien tener más hojas les resulta más cómodo porque una hoja está destinada, por ejemplo, a cada equipo. Y como tienen una hoja para cada equipo y pueden manejarlas, les funciona súper bien. Entonces, aquí hay como dos opciones, sí, pero ya dependerá mucho de qué tantas hojas pueden manejar al mismo tiempo. Yo recomiendo que al inicio al menos intente manejar la menor cantidad de hojas posibles, porque de esta manera al menos no tengo tanto en lo que preocuparme. Ya cuando vayan avanzando, si es que desean ampliarlas, pues bacán, y van a poder como hacerlo. ¿A qué va y a qué apunta esta hojita de aquí? En esta de aquí podemos ver que hay una parte que dice equipo. Por ejemplo, aquí yo pondría, no sé, si soy yo baja de oposición, pondría primera de gobierno. Este es el discurso 1, este es el discurso 2. Claro que aquí, si puedes notarlo, está bastante ordenadito su discurso. Las personas no suelen hacer necesariamente discursos así esquematizados, salvo si fueran debatientes que sí son muy ordenados. A mí me encanta debatir contra debatientes ordenados porque es más sencillo anotarlos y es más sencillo entonces ubicar dónde está el error, ¿verdad? Pero normalmente los debatientes pues suelen entreverarse un poco en sus ideas y la idea es encontrar una manera de ir anotándolas de la forma más fluida posible. Entonces, ¿qué debo anotar? ¿Qué es importante de anotar? ¿Debo anotar literalmente o debo sintetizarlo? Porque hay cosas que sí debo anotar literalmente. ¿Qué cosas debo anotar literalmente dentro de la hojita? Por ejemplo, la métrica que me están diciendo dentro del debate. Segundo, las afirmaciones base de sus argumentos, es decir, como el rótulo de su argumento, ¿sí? Este argumento apunta a esto, a su afirmación y su conclusión son importantes de anotar tal cual me lo está diciendo para poder entenderlo, o si tengo ya esta capacidad de poder sintetizarlo y seguir recordándolo, bueno, normal, pueden anotarlo sintetizado, pero yo recomiendo que se pueda ver eso como paso a paso, ¿sí? Entonces, anotemos literalmente tanto definiciones como métrica como afirmaciones base, porque de esta manera podemos reconocerlas. Lo segundo, ya que sí voy a anotar más sintetizado para no estar como perdiendo tiempo en anotar, es poder ya anotar los nexos, las explicaciones extra que da, esas cosas ya puedo tratar de encontrar una manera de ponerlas en, en clave incluso para mí, o sea, para yo poder entenderlas, ¿cierto? Como palabras clave que yo sé que voy a recordar como explicaciones que ha hecho. Si aún pues quiero practicarlo y necesito anotar literalmente más cosas, no se sientan tampoco como frustrados por ello. Yo creo que al inicio anotar literalmente bastantes cosas es normal. Yo anotaba, pues, por ejemplo, yo escribía todo mi discurso antes de salir durante los 15 minutos en mi primer torneo. Y obviamente no terminaba de escribirlo y obviamente no terminaba de decirlo, pero al menos yo me daba confianza para poder salir y hablar. Entonces, si es que necesitan hacer eso, tampoco hay problema. La cosa es que sepan qué sería lo óptimo a alcanzar y en base a eso ya puedan ir trabajando paso a paso, ¿cierto? Entonces, así anoto los dos discursos. Y a un lado, en este caso lo he puesto así, también podría ser, por ejemplo, que parte esta hoja a la mitad y que de un lado tenga más espacio para las cosas que voy a decir y del otro lado ya el equipo, lo cual me implicaría que tenga más hojas, si es cierto. En este caso lo he sintetizado, he puesto discurso 1, discurso 2 y aquí las cosas para decir, ¿verdad? Siempre tenemos que tener, y entonces aquí apunta este formato, a un lado en el cual se anote lo que se está diciendo y otro lado en el cual se anote lo que yo voy a responder con respecto a lo que se está diciendo, ¿verdad? Esto es como sí la regla general. Ahora, el formato aquí, por ejemplo, tiene una parte de cosas para decir al lado de ambos discursos. Entonces, ya esta es una opción, ¿verdad? Que podemos tener para poder anotarlo.
podría ser de otra manera, pero siempre manteniendo la idea de un lado muy, muy claro en el cual se esté diciendo, o sea, las cosas que se están diciendo van de ese lado, y otro lado muy, muy claro en el cual ponga las cosas que yo voy a decir con respecto a ese discurso o a ese equipo, ¿ok? Entonces, quiero que esa parte se entienda bastante bien para que no haya como confusión. Y eh, más o menos aquí, por ejemplo, yo podría poner aquí una refutación, una aclaración, una mitigación, ya eso dependerá. O también podría poner alguna marca que diga, esto lo puedo responder con mi argumento tal, ¿no? Y ya así cuando pueda estar viéndolo, digo, ya, esto lo puedo responder con mi argumento, entonces cuando salga a dar mi discurso no necesito decirlo primero, ¿no? Puedo decirlo después, no hay problema. Mientras que hay cosas que sí son más importantes de responder al inicio sí o sí, y esas sí las puedo como marcar de otra forma. Y de igual manera con el equipo 2, que en este caso podría ser incluso mi cámara alta, ¿no? ¿Y por qué pongo igual cosas para decir con respecto a mi cámara alta? Porque tengo que diferenciarme de mi cámara alta, tengo que haberlo hecho mejor que mi cámara alta, y tengo que entonces decir, si bien mi cámara alta explicó esto y creemos que lo hizo bien, si en que nosotros explicáramos tal cosa, creemos que no estaría lo mejor que se pudo haber hecho, ¿no? Como nosotros somos el equipo que trae más explicación con respecto a eso, o somos el equipo que trae esta explicación nueva que ayuda a todo el debate a poder entenderse de verdad, ¿verdad? Entonces, allí podemos también poner una cosa de una zona para decir otras cosas, pero no para refutar quizás, sino para extender, ¿no? Esto puede extenderse de esta forma, esto puede extenderse de esta forma, y así voy anotando, ¿no? Y así más o menos lo tengo claro. Y cuando salga a hablar, ya no voy a estar, por ejemplo, si no tuviera esta parte de cosas para decir, tendría solamente los discursos enteros, pero no voy a estar repitiéndolos, ¿verdad? Entonces tendría que estar buscando durante mi discurso quizás algo que encerré o mil cosas más que pueda estar aquí entreverado, qué cosa voy a decir. Y eso me va a quitar tiempo, uno, me va a poner nervioso, dos, tercero, va a terminar haciendo que sea poco claro, porque no lo tengo previamente pensado. Entonces aquí ya pongo las pensadas, ¿no? Las respuestas que he pensado. Y de esa forma puedo como mejorarlo. ¿Sí? Entonces, eso con respecto a, a ambas cosas, pero una tercera cosa que ya no la pongo porque sí es un poco más como referencial, y quizás es cómo, bueno, mejor dicho, con qué tomo notas, ¿cierto? O sea, aquí lo que yo no recomiendo, ¿sí? Lo que yo no recomiendo es tomar notas, por ejemplo, solamente con mi lapicero azul o el lapicero X que tengo por ahí que me dieron a la mano y lo encontré y lo agarré y bueno, me da igual y la noto solo con un solo color, ¿sí? No es recomendable, yo creo que en todo caso al menos usen dos. Tampoco es necesario que sea como esto, la primaria y usen un bicolor, ¿no? Cosas así. Pueden utilizar negro y azul si quieren, para que tengan como una diferenciación al menos entre cosa y cosa, ¿no? Porque si no, va a ser difícil darse cuenta. Incluso aunque lo subrayen, lo marquen más con un solo color, etcétera, es difícil. Y se los digo porque en verdad pasa, y lo he visto muchísimas veces. Pero hay gente que sí es un poco más cerca con respecto a esto, ¿no? Como, no, con uno es suficiente. Eh, no, porque cuando ya entrenas a tu mente para acomodarse a esta dinámica, no pierdes tiempo tratando de reconocer este tipo de cosas. O sea, como reconocer dónde está lo que puse, ¿verdad? Entonces allí, incluso como tú lo has anotado a tu manera, la manera en que te gusta, la manera en la que tú sientes que mis notas se ven bonitas y bacanes, como me gustan mis notas, te da más confianza incluso, ¿sí? Entonces, en mi peor escenario, en el que sí sea muy útil usar un solo color, es mucho más útil que tengan una manera propia de anotar, como que implique un poco más de puntos aquí, ¿no? Ya, y si solamente quieren usar un solo color y no me han creído lo que les acabo de decir, resalten con otros colores, ¿no? Como si tienen resaltadores, pueden resaltar alguna parte allí. Como, esto es como un título y lo resalto. Tal. Sí, al menos así ya no es como todo está azul y no encuentro mis puntos importantes. Ok, creo que ahí he dado bastantes respuestas a por qué es que no solo hay que usar un solo color. Luego, eso es con respecto a con qué anoto. Luego,
cómo anoto, ¿sí? El cómo anoto también es importante. Es bueno que en una dinámica de equipo puedan tener alguna clave. Claro, esto sirve mucho más cuando debatamos presencial, si en algún momento pues llegamos a eso, ¿verdad? Y de esta forma es como, por ejemplo, con Isa lo que yo hago es, ella entiende mi manera de anotar y yo entiendo la suya. O sea, por ejemplo, yo no entiendo su letra en muchas ocasiones, pero sí entiendo cuando ella intenta escribir como los títulos, sí los escribe como de una manera más legible para que yo también pueda leerlos, cuando debatimos juntos, claro. Eh, porque sabe que no entiendo su letra. Entonces, al menos acomoda algo para que yo también pueda entenderlo cuando quiera revisarlo, ¿verdad? Sus notas están allí y digo, ya, este punto está así. Entonces ya no necesito incluso a veces que me esté explicando todo porque lo puedo leer y entiendo a qué se refiere. Claro, estos códigos internos entre partners se dan cuando trabajamos bastante tiempo con un partner. Esto es lo menciono como curiosidad que puede funcionar en algún momento cuando ya tengan como un partner fijo, quizás si es que desean tenerlo y estén como más tiempo. A lo que voy en cuanto a punto individual, que va a funcionar creo más al menos en el tema virtual, porque no podemos estar como compartiendo las notas ni nada de eso tan cómodamente, es tener igual códigos propios. Por ejemplo, y siempre lo menciono, para reducir el tiempo en el cual yo escribo algo, en lugar de poner no, pongo una ondita, como la ondita de la lógica formal en el cual pones no, pero en lugar de escribir no, solamente pongo una ondita y ya sé que eso significa no. Eso puede ser como algo súper random, ¿sí? Pero sirve para ejemplificar más o menos qué cosas hay, ¿no? En lugar de escribir presidente, puedo solamente poner PDT, ya está. Como tratar de encontrar formas de reducirlo, siempre con cuidado de que sí la entendamos, ¿cierto? Siempre con cuidado de que no vayamos a afectar luego nuestra lectura de nuestra hoja porque escribimos algo y no sabemos a qué nos referíamos. Entonces, siempre y cuando estemos seguros de que nos va a servir para acortar el tiempo en el cual yo tengo que estar anotando algo, porque si se han dado cuenta, dentro de debate las personas hablan bastante rápido. Sí, y es algo difícil de desapegarse. Por ejemplo, yo sé que en muchos talleres termino hablando rápido, cuando me doy cuenta ya hablo un poquito más despacio, pero según yo, o sea, pero igual siempre me dicen al final como, no, seguías hablando rápido. Y es como, ¿en serio? No, no puedo creer eso. Y, y ya. Por ejemplo, yo ahorita estoy hablando lento, pero seguramente muchos de ustedes digan, no, estás hablando rápido. Y así podríamos quedarnos discutiéndolo. Entonces, como la gente habla rápido, tengo que también tener una manera de anotar rápido, porque hay personas que debaten así y bueno, no les voy a decir, no, no hables rápido. A mí me lo pueden decir porque, bueno, tengo que dictar el taller lo más entendible posible. Pero a esa gente no le va a decir como, punto de información, sí, dime, habla más lento, gracias. Y me siento y ya está. No puedo hacer eso. Entonces, tengo que anotar, tengo que tener maneras de acortar las cosas que escribo para poder escribir más, ¿sí? Para poder escribir más cosas y que no se me vaya la idea. Porque si se dan cuenta, el escribir sí o sí implica un costo de oportunidad de atender completamente lo que estoy escuchando. Y yo no me creo lo de, soy multitasking y puedo hacer muchas cosas al mismo tiempo, tal. Incluso seas lo más multitasking que seas, igual siempre hay un costo de oportunidad de atención cuando estás escribiendo algo, sobre todo, y esto es muy importante, cuando escriben en computadora, ¿sí? Eh, porque como es más rápido escribir allí, termino pues teniendo este punto de ya lo voy a escribir tal cual lo está diciendo para que no se me vaya nada, tal. Y esto hace que mi concentración esté dividida entre escribirlo textualmente y estar escuchando, pero estoy solamente escuchándolo, no estoy oyéndolo, solo lo escucho, ¿sí? Entonces, o era al revés, ya, bueno, en fin, creo que me entienden. Y en este punto es como pierdo en verdad como mucho de lo que se está diciendo y en debate no podemos permitirnos eso. ¿Por qué?
porque siempre tengo que estar pendiente del causa-efecto, ¿verdad? De esto se sigue esto y de esto se sigue esto, porque es un argumento en el cual está construyéndose. Si me pierdo uno de los bloques, es probable que no note no note un error o no note algo muy importante que tengo que refutar después, que está muy bien construido. Entonces, siempre tengo que estar muy, muy atento. Para esto, tengo que tener un sistema de anotar que no solamente me evite el estar anotando excesivamente todo, sino que me permita anotar lo más que pueda de la forma más breve posible. ¿Sí? Es como se tiene que encontrar un punto de equilibrio, como un punto óptimo entre ambas cosas, ¿verdad? Porque podría parecer contradictorio. ¿Cómo es que nos dice que anotemos lo más que se pueda, pero que no anotemos mucho? Pues me refiero como a nivel de contenido, de lo que importa en verdad, tengo que sí anotar lo más que pueda de eso. Y a nivel de todo lo que se dice, no tengo que decir, como no tengo que anotar todo de todo, ¿no? Y con cada palabra exacta ni nada de eso. Tengo que tratar de sintetizarlo de una manera en la que pueda rescatar de la forma más fiel lo que me está diciendo el otro lado, para no tergiversárselo, para jugar de buena fe igual, pero siempre manteniendo este punto de acortarlo, porque si no se me va a hacer imposible. Y luego cuando revise mis notas, se me va a hacer imposible también que pueda entenderlas, porque hay muchísima información que no me acuerdo, porque me acuerdo que la anoté, pero no me acuerdo cómo lo explicó. Entonces, en ese punto, si no me acuerdo cómo lo explicó, no voy a explicar cómo es que no está tan bien construido, ¿verdad? Solamente voy a saber lo que dijo, no voy a saber por qué es que en verdad es tan vital refutarlo, o cómo es que afecta a que yo refute este punto a todo su caso, porque no he entendido el todo, he entendido las partes como sueltas, ¿sí? Y sé cómo están puestas, pero no entiendo el todo. Entonces, en ese sentido, quiero que se entienda muy claramente esto, ¿no? No hay que tampoco exagerar en el anotar si es que en verdad no estamos entendiendo lo que nos está diciendo. Siempre entender lo que nos dice el otro lado de la cámara, lo que dice nuestro compañero o compañera, lo que dice eh, pues nuestra cámara alta, es más importante que el anotar por anotar, ¿sí? Anotemos siempre y cuando podamos estar seguros de que vamos a recordar qué hacer con esta nota. Porque si anotamos solamente por, bueno, no es muy funcional, ¿verdad? Y más o menos así es como quería plantear ese punto. ¿Hay alguna duda? Hola Jorge, yo tengo una duda. Yo las veces que he estado debatiendo, en vez de escribir la moción tal cual, escribía como que la afirmación desde mi lado, ¿no? Por ejemplo, yo estoy de acuerdo con tal cosa o yo no estoy de acuerdo con tal cosa, para poder centrarme más. ¿Tú crees que eso ayuda o sería mejor escribir la moción tal cual? Porque a veces las mociones como que me marean un poco las palabras que uso. Mm, claro, por ejemplo, lo importante es que yo creo que está bien, siempre y cuando, pues antes de haberla puesto así, puedas haber si analizado la moción para entender a qué apuntas, ¿no? Para que ese yo estoy de acuerdo con, luego no termine quizás a veces jugando en contra, como quizás haberla entendido al revés, ¿verdad? Entonces, que puede ocurrir, y ha ocurrido como bastantes veces, a todos creo que nos ha ocurrido al menos una vez en nuestra vida. Entonces, yo creo que está bien, si es que te ayuda a poder tenerlo más claro, como digo, si te ayuda a tenerlo más claro, perfecto. La cosa es que a igual, al menos, los puntos o las palabras o grupos clave, si puedas tenerlos allí o puedas analizarlos, como ya lo hemos visto antes, segmentar, agrupar y conceptualizar, para que puedas profundizar en ello. ¿Sí? Siempre y cuando te permita esas dos cosas, es decir, uno, entender la emoción, y dos, poder profundizar en ella, todo bien, ¿sí? Todo bien por mi parte. ¿Hay alguna otra duda? Jorge, una consulta. Uh-huh. Hay algunos también que Sí, al dime. momento de mostrar su discurso, como que lo hacen así de una manera bien desordenada, tal cual como tú lo mencionaste. ¿Cuál sería la estrategia y qué tendríamos que identificar nosotros para poder ordenar su desorden, por decirlo así, y también defendernos mejor? Gracias. Uh-huh. Bien, sí, buena pregunta. Yo creo que en ese sentido, lo que podemos tratar de aplicar es que todo argumento, aquí tratar
de llevar a ese argumento que nos ha explicado, o todo ese caso que nos ha explicado, a unidades básicas, ¿no? A unidades mínimas. Creo que pueden hacerlo de dos formas, dependiendo de cuál se les acople mejor. No, tres formas, sí. Tres formas. La primera es que todo argumento, recordemos, tiene que estar compuesto por una parte que me explique por qué es creíble y una parte que me diga por qué es importante. Entonces, esas dos preguntas, yo al momento de escuchar el discurso del otro, constantemente estoy preguntándome estas dos cosas, ¿no? ¿Por qué lo que me está diciendo es creíble? Y probablemente esa persona va a estar como explicándome, ¿verdad? Va a estar explicándome y yo voy a decir, ah, ya, la razón por la que él me dice que esto es creíble es esta, la noto, tal, 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 tal. La razón por la que me dice que es importante es esta, la noto. No me lo dijo. Ah, si no me lo dijo, perfecto. Ya tengo dónde atacar, porque ahí ya está. Si me lo dijo, veo como lo que anoté y digo, ¿cómo respondo a esto? Y ya así puedo construir mi respuesta. Esta es la primera forma. Segunda forma, en la cual yo divido el argumento en tres partes, ¿no? Como el tema de la hamburguesa. El argumento tiene su afirmación, tiene su sustento, tiene su evidencia. Bien, esta forma sí también puede ser un poco como peligrosa porque quizás aísla el argumento del debate, pero tengamos en cuenta que hay que volver a conectarlo. Bien, afirmación. ¿Cuál es su afirmación base? Por ejemplo, me está explicando, sí, es que no, es que la mayoría de casos, pues, los padres son así y esto es malo porque de esta forma es que termina viéndose la otra cosa y se comienza a entreverar. Pero su afirmación inicial fue, los padres son de esta forma. Ok, esa es su afirmación y tiene que demostrarlo, ¿no? Entonces, de ahí las explicaciones en teoría están encadenadas. Cuando veo que se ha pasado a otro tema, ya es otro argumento. Entonces, intento acomodarlo en mis notas como de, ya ha estado hablando de este punto, ha estado hablando de este punto y sobre este punto. Y me ha explicado esto, y me ha explicado esto, y me ha explicado esto. Entonces así ya puedo tener claro cuál es la afirmación, cuáles han sido los sustentos y cuál ha sido la evidencia que ha presentado, si bien ya hemos hablado de cómo es que la evidencia no es necesariamente algo en lo que me deba centrar demasiado a refutar, salvo sea una explicación de casos, ¿no? Si es un dato duro, como de 60% de las personas hacen esto, no hay mucho problema en refutarla porque en verdad lo que más importa es que haya explicado cómo es que se da, no tanto que diga así pasa y ya, porque es como más una afirmación, si se dan cuenta, si solamente digo 60% de cosas pasan así. Tercera manera en la cual yo puedo anotar a una persona desordenada, y también tiene que ver con las estructuras argumentativas que hemos visto. ¿Recuerdan las 4 preguntas? Bien, esta forma es un poco más complicada quizás para cada uno porque tengo que fijarme en esas 4 cosas, pero puede ser también una de las más completas, ¿verdad? Primero me fijo en, siempre me fijo en las 3 maneras, tengo que fijarme en cuál es la afirmación, ¿sí? ¿Qué me está diciendo? Me está diciendo que quiere demostrar tal cosa. Incluso puedo guiarme de la emoción misma, ¿verdad? Me tiene que demostrar esto. ¿Cómo lo está haciendo? ¿O por qué cree que está de acuerdo con eso? Ya, su razonamiento es este, ¿no? Entonces, en esa parte de la pregunta de por qué, pongo lo que me explica sobre el por qué. Cuando me explica el cómo, es decir, los mecanismos, las caracterizaciones, lo anoto en esa parte de cómo. Cuando me diga por qué es importante, lo anoto en esa parte de por qué es importante. Y cuando me diga por qué eso va a ganar el debate, lo anoto en esa parte. Bien, entonces, si noto que alguna de las 4 preguntas no ha sido respondida o que las explicaciones son muy, muy cortas, lo que tengo que hacer entonces es refutar, ¿verdad? Entonces ya noto, ya sé a dónde ir porque ya lo tengo un poco más ordenado, porque he evaluado el argumento usando la manera en la que yo construyo mis argumentos. Entonces, ustedes seguramente han optado por utilizar alguna de las formas que hemos conversado en clase o algunas de las maneras que hemos conversado, pero un poco adaptadas a su propio estilo, ¿verdad? Entonces, si es que ustedes arman los argumentos pensando de una forma, evalúen los argumentos de la misma manera para que encaje mejor con su propia estructura. De esta manera ustedes ya van a poder entender mejor hacia dónde está apuntando ese orador y no van a quizás caer en refutaciones solo de ejemplos o de cosas así, ¿sí? Sino ya ir directo al cuello, ¿no? Voy directo a la afirmación que me está tratando de plantear o voy directo al sustento que me ha dado, cosas así. No sé si sea de utilidad, Jorge, si es que se responde a tu pregunta. Muchas gracias. Sí, se ha entendido bien. Gracias. Roberto escribió algo en el chat sobre el orden de refutaciones integradas y directas. Claro,
Yo creo que las refutaciones que son directas, más o menos según lo que yo entiendo, yo les llamo más que nada aclaraciones. O, sí, bueno, a ambas cosas yo les llamo respuesta. A las respuestas que son directas, o las que sueles hacer, por ejemplo, en el inicio del discurso, son puntos que van sobre todo a explicar o aclarar que algo no funciona de esa forma o no es tanto como lo menciona la cámara contraria. Es decir, puede que sea una mitigación, puede que sea una aclaración y no está ligada a tus argumentos. Es decir, no tiene que ver con tus argumentos. Y cuando no tiene que ver con tus argumentos, es mejor no integrarlo con los argumentos porque se puede terminar entreverando. ¿Sí? Entonces al inicio del discurso hay que quitar del debate o hay que tratar de ordenar un poco eso, aclarando las cosas que no son tan relevantes, ¿sí? Eh, o aclarando por qué lo que, o sea, por qué lo que están explicando, que es una segunda opción, no es tan cierto como mencionan, ¿verdad? Porque yo puedo atacar a ambas cosas, tanto cosas que sean creíbles como puntos que son importantes. Entonces, puede que en esta primera parte quiera introducir mi argumento aclarando cosas. Ahí hago refutaciones o respuestas directas, ¿sí? Como prefieran llamarles. Luego, en mi argumento, si sí tiene que ver algo que mencionó la cámara contraria con lo que yo voy a decir, allí entonces le respondo con mis argumentos, porque tiene que ver, y así ahorro tiempo, ¿verdad? Ahí es lo que se llama refutaciones integradas. Yo pues creo que simplemente es que tu argumento es comparativo y por eso responde al otro, solamente que lo hago explícito, ¿verdad? Entonces, más o menos de esta forma podrían dividirlo, ¿no? Como primero aclaro lo que quizá no tiene que ver tanto con mi argumento, luego ya introduzco mi argumento y explico por qué también responde a lo que han mencionado antes, ¿sí? Más o menos así pueden hacerlo.